Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. ¿Alguna vez has notado que tu pájaro está más quieto de lo normal, que ya no canta como antes o que están volados? Si tienes aves en casa, es muy importante saber cuándo están enfermas y qué hacer en estos casos, así que presta mucha atención al vídeo, que empezamos. Antes de conocer cómo debemos actuar cuando un pájaro está enfermo, es fundamental saber cuáles son los síntomas que nos indican que un pájaro ha contraído algún tipo de enfermedad. La mayoría de las aves, independientemente de si son canarios, jilgueros, periquitos, ninfas, agapornis o pájaros similares, no muestran síntomas de enfermedad hasta que ésta ya está bastante avanzada. Esto se debe a que por instinto de supervivencia, los pájaros en la naturaleza ocultan cualquier signo de debilidad para evitar ser presa fácil de depredadores. Por ello, es crucial estar muy atentos y observar a nuestros pájaros diariamente para ver si se produce algún cambio en su comportamiento o apariencia que pueda indicarnos que algo no anda bien. De esta manera, si conocemos perfectamente cómo se comportan nuestras aves, ante cualquier cambio podemos actuar rápidamente para brindarle los primeros auxilios, algo que puede marcar la diferencia entre la recuperación y un desenlace fatal con la pérdida del ave. Pues bien, los principales síntomas que nos indican que un pájaro puede estar enfermo son dificultad respiratoria, que podemos detectarla si notamos que el pájaro respira con el pico abierto, emite sonidos extraños, tiene tos, secreciones nasales o mueve la cola al respirar, inactividad o apatía, cuando una ave está menos activa de lo normal, duerme demasiado o no responde a estímulos, aumento del consumo de agua, pérdida de peso o de apetito, o al contrario, notamos que come en exceso, plumaje sin brillo desordenado o caída excesiva de plumas fuera de la temporada de muda, cambios en las heces, como por ejemplo heces oscuras, con sangre o de un color y consistencia inusual, y finalmente, otro síntoma muy común y característico que nos revela claramente que un pájaro está enfermo o que le ocurre algún tipo de problema, es cuando vemos a un pájaro con las alas caídas en volado o esponjado en el posadero o en el fondo de la jaula, ya que esto lo que nos indica es que no es capaz de regular correctamente su temperatura corporal, signo de que nuestra ave sufre algún problema. Además, es muy importante tener en cuenta que en la mayoría de los casos no existen signos particulares que indiquen con certeza una enfermedad concreta, ya que muchos síntomas pueden ser comunes a distintas patologías, por lo que un diagnóstico correcto es clave para afrontarlas adecuadamente, puesto que cada enfermedad tiene un tratamiento diferente. Si detectamos alguno de estos síntomas en nuestras aves, debemos actuar cuanto antes para evitar que el problema se agrave y por ello es fundamental conocer cuáles son los primeros auxilios que debemos ofrecer a nuestras aves en estos casos, para de esta manera estabilizarlas y ayudar a su recuperación. Lo primero que debemos hacer cuando un pájaro está enfermo es aislar al pájaro enfermo del resto, ya que de esta forma no solo vamos a evitar contagios en el caso de que la enfermedad pueda ser infecciosa, sino que además podremos ofrecerle cuidados especiales y darle un ambiente más tranquilo en el que pueda recuperarse. Lo recomendable es colocar al ejemplar en una jaula aparte, en un lugar tranquilo, sin corrientes de aire y con una temperatura constante y agradable, en torno a 30 grados, para evitar que gaste energía intentando mantener su temperatura. De ahí que también sea recomendable que la jaula sea pequeña para que gaste menos energía al desplazarse de un lado para otro. Para ello, podemos usar una jaula enfermería con la que podremos regular fácilmente la temperatura y controlar la humedad y la ventilación, o si no disponemos de este tipo de jaulas, podemos ofrecerle un ambiente cálido a nuestro pájaro con la ayuda de una manta térmica o una bombilla de calor, de las que se suelen utilizar para criar otro tipo de aves de corral. Además, debemos asegurarnos de que siempre tenga a su disposición, en un lugar fácilmente accesible, agua y comida, y en caso de ser necesario, si observamos que el pájaro no come por sí solo, podemos alimentarlo a mano con papillas especiales, pero siempre con precaución y preferiblemente tras consultarlo con un veterinario. Un truco para darle energía en estos primeros momentos es administrarles agua tibia con miel, ya que esto le aportará líquidos y sustancias energéticas de rápida asimilación, lo que puede ser muy útil especialmente en casos de debilidad. Además, este remedio casero puede ayudar a estimular su apetito y contribuir a reforzar su sistema inmunológico gracias a las propiedades antibacterianas y antioxidantes de la miel. El siguiente paso, una vez que hemos colocado al pájaro en un lugar apropiado, es contactar con un veterinario especialista en aves o en su defecto con un criador experto para explicarle los síntomas. De esta manera nos podrán orientar sobre posibles tratamientos o cuidados adicionales que debamos darle en casa. Finalmente, si el pájaro no muestra mejoría o presenta síntomas muy graves como dificultad para respirar, pérdida extrema de peso, falta de equilibrio o presencia de sangre en las heces, es fundamental acudir de inmediato al veterinario para que lo examine y para que nuestra ave reciba lo antes posible un tratamiento adecuado. Uno de los errores más comunes que cometen los criadores, especialmente los principiantes en esta afición, es administrar medicamentos sin saber exactamente qué le ocurre al pájaro.
El uso incorrecto de antibióticos puede crear inmunidad frente a determinadas bacterias, lo que dificulta el tratamiento de futuras infecciones. Además, un uso inadecuado puede alterar su microbiota intestinal, debilitando su sistema inmunológico y causando problemas digestivos. Por lo tanto, nunca administréis antibióticos sin la previa prescripción de un veterinario. En definitiva, las dos claves fundamentales que nos ayudarán a evitar bajas en nuestro aviario son la observación diaria, para conocer perfectamente cómo se comporta cada uno de nuestros ejemplares, y conocer los primeros auxilios básicos para actuar rápidamente ante cualquier síntoma de enfermedad. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete al canal para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo más vídeos relacionados con la salud y el cuidado de las aves. Y como siempre, te espero en el próximo vídeo.